Los artistas vierten su sensibilidad en sus creaciones, moldeándola con pasión. Sin embargo, en la imaginación de la mujer, según da a entender Mary Wollstonecraft, esta sensibilidad no da fruto, puesto que da vueltas sobre una ilusión. Esa sensibilidad de la mujer no da fruto porque da vueltas sobre una ilusión, sobre algo que no es real. El modo actual de educación no tiende a engrandecer el corazón mucho más que el entendimiento. No solamente no es que no se le permita a la mujer cultivar su razón, sino que la consecuencia de ello es que no se engrandece el corazón de ellas mismas, puesto que ambas cosas, los sentimientos y el entendimiento, van conjuntamente, no pueden estar divorciados el uno del otro. Todos pertenecen a un mismo ser, con lo cual cuando Mary Wollstonecraft dice estas cosas, pues lógicamente choca al común de las personas, porque el común de las personas, incluidos las élites intelectuales de todos los ámbitos, del clero, de la política, de la filosofía, incluidos los revolucionarios, incluidos los ilustrados. Fijaos, por ejemplo, cómo en la Revolución Francesa a las mujeres no se les permite votar, con lo cual poca revolución ha habido, ¿no? Fijaos, por ejemplo, cómo a los hombres que son condenados por traidores y ese tipo de cosas que con razón o sin ella se les decía durante esos años de la Revolución Francesa, ¿no? Condenados a la guillotina, también solían matar a sus esposas por el mero hecho de ser esposas de esas personas. Es decir, no eran nada. Josefina, la futura esposa del mismísimo Napoleón Bonaparte, salvó la cabeza por sus relaciones con los cortesanos, entre ellos el propio Napoleón. Por eso salvó la cabeza, porque ella quedó viuda de un hombre que fue guillotinado, y la hubieran guillotinado a ella como guillotinaban a muchísimas mujeres por el mero hecho de pertenecer a la familia de algún supuesto traidor. Los sentimientos y gustos de las mentes cultivadas les parecen ridículos a las mujeres que han sido educadas para servir. Eso de hombres aburridos, ¿no? Pintores, artistas, escritores, intelectuales, pues son tipos aburridos, ¿no? Han sido adoctrinadas para la servidumbre, que han sido castradas de todo su potencial creativo, de todo uso efectivo de su sensibilidad, como bien nos decía Mary Wollstonecraft. Bueno, pues y nos afirma en algún otro pasaje también Mary Wollstonecraft, de Vindicación de los Derechos de la Mujer: misericordioso creador de la especie entera. Ya os comentaba en algún vídeo precedente que esta obra, a pesar de ser tan revolucionaria en muchos sentidos, Mary Wollstonecraft nos quiere que esté fuera del pensamiento cristiano. Para ella, realmente, los que no están dentro del pensamiento cristiano son las religiones dogmáticas y doctrinarias, son el clero acomodado que está al servicio de instituciones mundanas, que no permiten regenerarse a las personas desfavorecidas y sometidas. Bueno, nos decía Mary Wollstonecraft: misericordioso creador de la especie entera, has creado tú un ser como la mujer, que puede rastrear tu sabiduría en tus obras,
y sentir que solo tú, por tu naturaleza, te alzas por encima de ella, solo tú, por tu naturaleza, solamente Dios, solamente la divinidad, para ningún propósito mejor, que ese de estar sometida eh, a otros que son humanos como ella, y por lo tanto sus mismas grandezas y sus mismas miserias forman parte de su condición, de su naturaleza. Ya os comentaba, creo que en el vídeo anterior, que es una manera es una forma de blasfemia, ¿no? Es una usurpación de la posición del creador que hace el varón al convertirse en intermediario de la propia razón, del propio valor, del propio cultivo de su individualidad, de su sensibilidad de la mujer, en la mujer. Misericordioso creador de la especie entera, has creado tú un ser como la mujer que puede rastrear tu sabiduría por propósito mejor, que puedes rastrear tu sabiduría en tus obras y sentir que solo tú, por tu naturaleza, te alzas por encima de ella, para ningún otro propósito. ¿Puede ella creer que fue hecha solo para someterse al hombre? Su igual, el hombre es su igual. Un ser que como ella fue enviado al mundo para adquirir virtudes. Hemos venido aquí, seamos mujeres u hombres, para desarrollar un potencial, para cultivar una herencia, la herencia de la vida que ya estaba antes de que viniéramos y que seguirá estando cuando nos vayamos. Y con lo cual la experiencia, el rol de hombre o de mujer no supone más que no supone que un menoscabo en ningún sentido. Supone que se tienen experiencias distintas, porque en general siendo mujer pues se manifiestan aspectos de la condición humana determinados, mientras que siendo hombre pues se manifiestan o predominan generalmente aspectos de la condición humana que son otros. ¿Puede ella creer que fue hecha solo para someterse al hombre, su igual, un ser que como ella fue enviada al mundo para adquirir virtudes? ¿Puede ella consentir en ocuparse meramente en complacerle, en adornar la tierra, cuando su alma es capaz de elevarse hacia ti? ¿Y puede ella permanecer supinamente dependiente de la razón del hombre cuando debería subir con él, los arduos escalones del conocimiento? Esto es algo que ella nos dice en algún otro pasaje, ¿no? La progresión de la humanidad, el desarrollo de mujeres y hombres se da conjuntamente y no puede ser de otra manera. O nos depravamos, nos degeneramos conjuntamente, o nos elevamos sobre nuestras miserias y nuestros límites conjuntamente. No puede ser de ninguna otra manera. Entonces ella pues de alguna manera pues alude a ese acomodamiento, esa zona de confort que sobre todo mujeres muy energéticas, que me da a mí la impresión que son esas con las que ella convive, porque daos cuenta que Mary Wollstonecraft trata con muchísimas mujeres, pero generalmente son mujeres de clase media, ¿no? Y estas mujeres pues parece como si estuvieran acomodadas a ese rol y que son, como antes comentaba, muy energéticas, personas de carácter firme, y lo que hacen es que canalizan a través de su disfraz de debilidad que han aceptado sin cuestionar, canalizan todo ese potencial, pero entonces no da fruto, que es lo que nos decía ella al principio, porque lo están haciendo de una manera reactiva, de una manera invertida, de una manera que les mueve un patrón el patrón del acomodamiento, el patrón de la mentalidad de carencia, de escasez, el patrón, como yo le llamo, y no he escuchado yo a nadie utilizar esta expresión, seguramente se la escucharemos a muchos próximamente, es el problema del complejo de costillas.
la mujer, determinadas mujeres tienden a pensar que no son seres completos, seres íntegros, y entonces tienen el referente del varón por inercia para ser validadas, cuando verdaderamente el único referente está en ellas, está en el Creador, está en la divinidad que a ellas las anima. Bueno, pues también nos dice Mary Wollstonecraft que si las mujeres no son educadas en la razón, si las mujeres no son educadas en la razón y la mayoría de los niños y niñas están siempre con estas mujeres, ese déficit en el cultivo de la razón se transmite de madres a hijos, de madres a hijas. Entonces esto, lo que las feministas llaman patriarcado, funciona así. Se enclaustra, se a las mujeres, a millones de mujeres, a los entornos domésticos, y ellas pues crean ese ambiente reactivo, puesto que ellas no se están expresando naturalmente, no están expresando su potencial en sus vidas, y lo que hacen es que educan a sus propios hijos e hijas en ese patrón, en esa mentalidad de escasez, en ese patrón reactivo. Y así de generación a generación, como una maldita herencia, se va transmitiendo este patrón tan autodestructivo que crea, desde mi punto de vista, y me refería a ello en mi vídeo anterior, crea entornos tóxicos, de los cuales todos son activos, porque esos que alardean de haberse hecho conscientes en oposición a sus familiares que no lo han sido, suelen ser los más activos en esa toxicidad, porque utilizan su supuesta conciencia para atacar a aquellos que conviven en ese entorno con esas personas que supuestamente han despertado. Como veis, el ego es muy retorcido, es astuto y siempre pide ser el que rija las vidas de las personas, ¿no? Bueno, y como os comentaba ya en algún vídeo, pues este libro de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los Derechos de la Mujer, pues no es meramente un tratado feminista, ¿no? Habla de pedagogía, habla de temas de teología, habla de temas sociales, de temas políticos, habla un poco de manera esbozada, porque ciertamente, y desordenada también, como algunos críticos apuntan, ¿no? Hay que tener en cuenta que ella fallece a los pocos meses, ¿no?, de escribir este libro, y no puede hacer el tratado con 3 libros, que era lo que ella pretendía, alargarlo, y que este fuera simplemente el primer libro de ese tratado. Pero bueno, esto del desorden y el caos y la contradicción, esto también se les decía de David Hume, el filósofo escocés, tan famoso, precursor de Rousseau y de Kant y de tantos otros, ¿no? Y también se decía que el tratado sobre la naturaleza humana pecaba de cosas parecidas, ¿no? En última instancia, lo que importa es cuál es el mensaje que se transmite. Esto es como Van Gogh. Dice su biógrafo que Van Gogh no sabía pintar, no era un pintor verdaderamente, pero por eso nos gustan sus cuadros, porque no era pintor, porque es a través de su dedicación, de su esfuerzo, de su voluntad, consigue expresar a través de sus obras lo que lleva dentro de sí, y a través de muchas horas de trabajo, a pesar de que lo llamaban vago, vagabundo, vividor y tantos insultos, ¿no? Pero él trabajaba 12, 14, 16 horas diarias para poder adquirir esa técnica que no se le había dado, porque no era un pintor con esa precisión y con esa tradición que tenían otros pintores de esa época.
Bueno, pues como os comentaba, Mary Wollstonecraft pues nos habla de todo. Por ejemplo, aquí nos va a hablar de la aristocracia, ¿no? Una aristocracia fundada en la propiedad, una aristocracia fundada en la propiedad o en los talentos superiores, barrerá siempre por delante a los ahora tímidos o ahora feroces esclavos de los sentimientos. Aquellos que están esclavizados por los sentimientos, por las bajas pasiones, por la reactividad, ¿no? Como yo le digo en ocasiones, son fácilmente dominables, fácilmente controlables por las élites. Y esto, pues, en esto se explaya también Mary Wollstonecraft. Innumerables son los argumentos para pasar a otro punto de vista, presentados con aspecto de razón, pues se supone que se deducen de la naturaleza, que los hombres han usado moral y físicamente para degradar al sexo. Debo notar unos cuantos. El entendimiento femenino, se ha dicho frecuentemente con desprecio, alcanza la madurez antes que el masculino. Se ha dicho frecuentemente con desprecio. Fijaos, esto lo retorcido que puede ser, ¿no? Porque al afirmar que alcanza la madurez antes, no se está insinuando que el entendimiento llegue más lejos, sino que antes termina su desarrollo completo. Es lo contrario lo que están dando a entender. Si con 14 años una niña es más madura que un niño de 14 años, lo que se está dando a entender es que ahí ha terminado ya. Fijaos que en esa época las niñas con 14 años, también en los países de Europa, se casaban a veces, contraían matrimonio, ¿no? Ya se les veía como mujeres que habían llegado a su madurez. Apelaré tan solo a la experiencia para decidir si los hombres jóvenes a quienes se introduce temprano en la sociedad no adquieren la misma precocidad. Tan notorio es el hecho que la mera mención debe evocar incluso a aquellos que en modo alguno se mezclan en el mundo. La idea de unos cuantos monos pavoneándose, cuyo entendimiento es estrechado al ser iniciados en la sociedad de los hombres, cuando deberían haber estado jugando a la peonza o haciendo girar un aro. Bueno, esto de llevar incluso a los adolescentes a los prostíbulos, ¿no? Y eso pues parece que ha sido bastante común en muchas épocas, ¿no? Se trata de pervertirlos desde la edad más temprana, ¿no? No aludo a la connotación sexual, ¿no? Sino a pervertirlo en el sentido de que se les corrompe inclinaciones naturales. Todo el erotismo espontáneo de los adolescentes es corrompido, es pervertido al limitarlo a un mero mercadeo que se da en cualquier lupanar, y se les adoctrina en que eso es algo normal. Este es un problema muy actual. Aquí en España cada vez los prostíbulos son más frecuentados por gente joven. Le dicen adiós a su novia con un besito y se van al puticlub. En cualquier pueblo de 10.000, 20.000 habitantes hay 5, 6, 7 lupanares. Y cada vez, como os comentaba, son más jóvenes los clientes de estos antros. La individualidad del carácter es el único control de los afectos. La individualidad del carácter. Esto de la individualidad pues me recuerda tanto a Oscar Wilde, ¿no? Del cual hice el vídeo, ¿no? sobre el socialismo, sobre el escrito que él hizo sobre el socialismo, ¿no? Que principalmente era sobre el cultivo de la individualidad. Como decía el mismo Oscar Wilde, aquel que no piensa por sí mismo no piensa. Aquel que meramente se somete a los pensamientos que han sido normalizados no piensa por sí mismo.
quiere mimetizarse con la multitud para darse un valor. ¿Por qué? Porque se desprecia a sí mismo, aunque no sea consciente de ello. La individualidad del carácter es el único control de los afectos. Porque venimos al mundo a tener una experiencia individual. Otra cosa es que seamos interdependientes. Otra cosa es que nuestros afectos tengan obviamente un destinatario, que son nuestros semejantes. Pero venimos a cultivar una individualidad, porque cada persona es diferente, cada persona es distinta. Y a eso es a lo que se refiere Mary Wollstonecraft, desde mi punto de vista. Y también dice que el matrimonio es el fundamento de casi toda virtud social. La vida verdadera es el matrimonio. Eso decía Van Gogh. Nunca pudo llegar a la vida verdadera, pero canalizó, dicho pintor, canalizó esa voluntad, ese deseo, esa inclinación a forjar un hogar, una vida verdadera aquí en el mundo, al no saber por qué no se le daba. Lo que hace es canalizar todo eso a través de un ámbito creativo como es la pintura. Lo intenta como pastor protestante, lo intenta como profesor, pero no consigue un objetivo fructífero, satisfactorio, y definitivamente pues se va y lo intenta por esa vía que siempre le ha apasionado, que es la pintura. Desde adolescente él trabajaba ya de marchante, ¿no? De aprendiz de marchante de arte. Y para Mary Wollstonecraft el matrimonio también es la vida verdadera. Pero el mundo no es la vida verdadera. Por lo tanto, rara vez se da en el mundo esa vida verdadera. El matrimonio es el fundamento de casi toda virtud social. El matrimonio, la familia, es el fundamento de la comunidad, del país, de la región, de la ciudad, del estado, de la tribu, de todo grupo mayor. Tiene como su célula básica el matrimonio, la familia. No puede ser de otra manera. La amistad es el más sublime, aún así, como ya os comentaba, y aquí nos vuelve a comentar Mary Wollstonecraft, la amistad para ella es incluso mejor que el amor, en el sentido del amor de pareja, porque la amistad es algo incondicional. La amistad es un sentimiento auténtico, es un lazo verdadero que siempre se mantiene, o que al menos dura durante mucho tiempo, y si alguna vez se rompe amistosamente, como no puede ser de otra manera, si la amistad es verdadera. Pero el amor en este sentido es como una lucha, es como un combate de boxeo, es como un intereses, dos egos que combaten, que mercadean, que engañan, que fingen. Y muchos disfrutan así, ¿no? No sé de qué pasta estarán hechos, pero yo desde luego no disfrutaría. Bueno, dice Mary Wollstonecraft que la amistad es el más sublime de todos los afectos. Se fundamenta en los principios y se cimenta con el tiempo. El amor es todo lo contrario. El amor es todo lo contrario. Los miedos vanos, los celos ingenuos, las ráfagas de aire que abanican las llamas del amor. Todo ese... toda esa locura de la cual tanto han hablado los poetas, ¿no? Como Quevedo, por ejemplo, o Lope de Vega en sus sonetos, se da en la pasión amorosa entre un hombre y una mujer, ¿no? Y Mary Wollstonecraft también amaba así. No tenemos nada más que ver su biografía, ¿no? Son incompatibles con la confianza y el respeto de la amistad. Este tipo de amor es incompatible con la confianza y el respeto propio de la amistad. Quienes se quejan de las falsas ilusiones, aquí lo que Mary Wollstonecraft pretende es que abramos los ojos y seamos conscientes de las mentiras que se dan en las relaciones de pareja, no que renunciemos a ellas, porque para Mary Wollstonecraft, como comentaba anteriormente, la vida verdadera es el matrimonio, la vida verdadera es la familia, la vida verdadera
es el amor que une a mujeres y hombres y que hace que la vida continúe. Esa es la vida verdadera para ella, pero en el mundo raramente se da esa vida verdadera, porque el mundo de por sí es la negación de la vida verdadera. Quienes se quejan de las falsas ilusiones de la pasión exclaman contra la prueba fuerte de la inmortalidad del alma. Quiero proteger al corazón femenino, dice Mary Wollstonecraft. Quiero proteger al corazón femenino mediante el ejercicio del entendimiento. La razón, el entendimiento, es lo que valida nuestros sentimientos, es lo que protege nuestra sensibilidad, es lo que nos fortalece ante las vicisitudes que se pudieran dar en la vida. Y no el enclaustrarnos en entornos domésticos como búnkeres, como si la vida fuera una guerra horrible y el miedo fuera lo que mandara a nuestros corazones siempre. Y eso y de esa manera es como son adoctrinadas las mujeres, ¿no? Para que se enclaustren en sus casas, ¿no? En sus entornos domésticos. Aunque salgan mucho, aunque salgan para ir al mercado, pero no son activas de la construcción de una sociedad, de una comunidad. Y eso es por lo que aboga Mary Wollstonecraft. El mero cultivo de la razón nos hace activos, nos hace partícipes activos de la comunidad de la cual formamos parte. Incluso aquellos que son despreciados durante su vida, por ejemplo, el mismísimo Van Gogh, que ya he citado 3 veces, ¿no? Fue despreciado, le insultaban, le llamaban vagabundo, vago, vividor, le decían de todo. Y él tenía trastornos emocionales y mentales que se iban agravando. Vivió en la calle, pasó hambre. Y sin embargo, todos aquellos que los despreciaban, muchos con los que él se relacionó, que algunos lo trataron bien, otros no, muchos de ellos han caído en el olvido y sin embargo su vida y su obra siguen presentes en el mundo actual. Su mensaje finalmente consiguió transmitírnoslo, entre otras cosas, no solo en sus cuadros, sino también en sus cartas, ¿no? En las cartas que escribió principalmente a su hermano Theo. La educación femenina es la educación de la sociedad. Bueno, os comentaba que nos decía Mary Wollstonecraft que quiero proteger al corazón femenino mediante el ejercicio del entendimiento, no de las pasiones, sino de los sentimientos románticos vacilantes. Esto nos suena bastante, ¿no? Sentimientos románticos, esto del amor romántico del que hablan tanto las feministas últimamente. Ella no nos está diciendo que las pasiones sean malas, las pasiones se dan de por sí, sobre todo en esa época en la cual se ama apasionadamente. La pasión de Van Gogh le hace convertirse en un pintor excepcional, en alguien que nos dice algo importante a través de sus obras. La pasión, dice el propio Van Gogh que la pasión es lo que mueve, son las velas que mueve nuestro barco, que sin ellas pues evidentemente queda estático. Y también dice Van Gogh que sobre todo hay que hacer uso de la gran vela que no es la pasión y que es el amor, ¿no? La educación femenina es la educación de la sociedad. Es lo que os comentaba anteriormente. En el momento en el que no se educa en el cultivo de la razón a las mujeres, que se convierten en amas de casa, que traen a niños y niñas al mundo, pues ese déficit a través de ella llega hasta su descendencia. En el momento en que las mujeres son formadas
cultivan su razón, pues ese plus es igualmente transmitido a los niños y niñas que vienen al mundo a través de esas madres. Pero ¿qué es lo que acontece incluso hoy en día? Que la mayoría de los niños y niñas vienen al mundo en las familias más pobres, ¿no? En las familias más desfavorecidas. Eso es lo que acontece. Eso es lo que pasa en Europa. Muchas mujeres ya se acomodan, ya son de clase alta o medio alta, ya son profesionales de tal y cual disciplina y no quieren tener hijos y hijas. No hay problema porque están aquí nuestros inmigrantes, nuestras inmigrantas, que amablemente van a tener muchísimos hijos, esos que ellas no quieren tener. Pero ¿qué pasa? Que estas personas, estas mujeres generalmente tienen una formación más deficitaria, ¿no? Por eso digo que la mayoría de los niños y niñas vienen al mundo. No tenemos nada más que ver los países pobres. Los países pobres nacen cada día decenas de miles de niños, y en los países ricos lo que hay son decenas de miles de abortos. Eso sí que se da. La vida sedentaria vuelve a la mayoría de las mujeres enfermizas. La vida sedentaria vuelve a las mujeres enfermizas. Esto es algo que defiende Mary Wollstonecraft también. Las niñas tienen que correr, jugar, estar en contacto con la naturaleza igual que los niños. El ocio la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? No sé si era San Agustín el que decía eso, y efectivamente así es. El no ser creativos, el no ser proactivos, el no ser asertivos, el no ser expansivos y el quedarnos a la expectativa de que hechos fortuitos nos favorezcan en la vida, que eso es una forma de ociosidad, lo que hace es que nuestra mente empieza a darle vuelta a cosas que nos hacen daño y que pueden hacer daño a otras personas. Y entonces van surgiendo surgen los vicios porque queremos compensar ese daño que nos hacemos a través de la búsqueda de placeres y del apego a ellos. Es lo que se comentaba antes de cuando los nobles se ven en peligro, ¿no? Cómo se entregan a todo tipo de placeres, porque saben que tarde o temprano les van a cortar la cabeza, ¿no? Y entonces viven cada vez una vida más promiscua, más evasiva. La vida sedentaria vuelve a la mayoría de las mujeres enfermizas. Ellas se enorgullecen de serlo, pues han sido adoctrinadas en reverenciar su supuesta debilidad. Esta es la clave. La clave es que si yo cojo a los hombres y los meto en una caverna y los encadeno ahí, como dice el mito de la caverna platónica, ¿no? Lo que quiero es que ellos estén contentos y felices allí. Si yo los quiero tener ahí, metidos en la caverna permanentemente, pues este es el mal que sufren las mujeres. Deben de sentirse satisfechas en su supuesta debilidad. Los hombres, porque de esa manera no van a querer trascenderla, puesto que no es real. Los hombres tienen mejor temperamento que las mujeres, porque se ocupan en actividades que interesan a la cabeza, a la razón, así como al corazón. Igualmente al corazón no puede interesar solo a uno y a lo otro no. Y la firmeza de la cabeza da una temperatura saludable al corazón. La firmeza, la sensatez que emana de la razón da una temperatura adecuada a los sentimientos, al corazón. Nos hace razonables, nos hace sensatos. Sensibilidad y sensatez tienen una misma y sentimiento tienen una misma raíz. Sentido y sensibilidad es una expresión que usa Mary Wollstonecraft, y según dicen, Jane Austen le dio nombre a una de sus novelas en homenaje a esa expresión que usa Mary Wollstonecraft, es decir, en homenaje a ella. Sentido y sensibilidad, sense and sensibility.
La gente de sensibilidad raramente tiene buen temperamento. Este llega con el trabajo de la razón. La gente sensible, yo me recuerdo cuando era muy jovencito que en la droga, por ejemplo, caían los que eran muy sensibles, muy vulnerables, y eran los que peor lo pasaban y algunos incluso perdían la vida, ¿no? En esos años 80, en los que en tantas ciudades de España la lacra de la droga pues hacía daño a tantas familias, ¿no? Muchas veces resultaba que eran los chicos y chicas más jóvenes, de carácter así más un poco más débil, más vulnerable, a los cuales les afectaba más todo, eran los primeros que caían y se hundían en ese pozo infernal, ¿no? ¿Por qué? Porque no se les había lo que dice Mary Wollstonecraft, no se les había fortalecido su entendimiento para que esa sensibilidad pudiera estar protegida. La gente de sensibilidad raramente tiene buen temperamento. Este llega con el trabajo de la razón. La docilidad, ella es una buena psicóloga desde mi punto de vista. Yo he leído otros muchos libros de filósofos de ese tiempo y de tiempos anteriores y posteriores y no tienen esa profundidad que tiene Mary Wollstonecraft al examinar el corazón y el pensamiento humano. La docilidad provocada por el miedo no es buen temperamento. La docilidad en los niños que están así con mucho miedo y viene la mamá y dice, uy, mi niño, qué niño más bueno, ay, quietecito, qué bueno ni qué bueno, tu niño está muerto de miedo, está aterrado, igual que lo estás tú, aunque ya has aprendido a disimularlo. Eso no es un hogar normal, eso no es un entorno doméstico natural. Ahí donde el miedo es lo que forja la convivencia, no reina el amor, no reina el amor que debe de reinar en cualquier entorno doméstico, ¿no? Entonces, esa docilidad, esa falsa mansedumbre que el miedo va forjando, y fijaos que esto también se explaya ella, ¿no? En el último capítulo o el penúltimo, ese querer imponer, ese obligar a obedecer a hijos e hijas, ¿no? Ese patrón patriarcal que dirían las feministas de la imposición. Sin embargo, esos que se imponen, que quieren imponer, que son muchas veces, a veces son personas adictas al alcohol, personas con inestabilidad emocional, y esos se casan y tienen 3, 4, 5 hijos, a los cuales maltratan y maltratan a la mujer. Eso acontece en los tiempos de Mary Wollstonecraft y todavía, desgraciadamente, siguen pasando cosas así, ¿no? Que pocos hablan de la abundancia del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Creo que lo dice Jesús en los evangelios, ¿no? Aquellos que viven para complacer deben encontrar su gozo en el placer. Aquellos que viven para complacer, para servir, en la servidumbre, en el sometimiento, para ser felices al otro, finalmente es en la evasión placentera en donde encuentran su gozo, no en el mundo, no en el potencial infinito de sus sentimientos, de su creatividad, no en una vida expansiva, en una vida asertiva, en un cultivo de su individualidad, sino en la dependencia. Y como buscan el placer del otro, finalmente ellas también se refugian en el placer, en una vida evasiva. En este caso, placer no es el gozo de la vida, sino que es la evasión de la propia vida. Bueno, pues por el momento me despido de aquí, me despido de todos vosotros, y en algún futuro vídeo pues pondré término a este libro interesante de Mary Wollstonecraft, Vindicación de los derechos de la mujer. Gracias y hasta una nueva ocasión.